Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. El día de hoy vamos a dar continuación con uno de los temas que tratamos la semana pasada. Si ustedes no lo vieron, les sugerimos que se suscriban al canal de Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube para que puedan ver el tema de la semana pasada, que fue acerca de traumatismos dentoalveolares en la infancia. Y el día de hoy tenemos a la misma invitada, la doctora Maximina Pérez Gracia, quien es especialista en odontopediatría y quien nos manifestó que la segunda causa de la consulta odontopediátrica es precisamente por traumatismos o golpes que sufren los dientes, las consecuencias, y es precisamente la continuación, porque vamos a hablar básicamente, o nos va a comentar la doctora, de lo que es en específico la luxación extrusiva y la intrusión. Entonces, bienvenida, doctora, una vez más aquí en el programa Odontología para Todos. Nuevamente gracias y un gusto estar nuevamente aquí. Y bueno, como ya bien lo mencionabas, los traumatismos dentoalveolares son bastante frecuentes en la población infantil, tan así que son la segunda causa de consulta en nuestro consultorio. Y tal así que deben de ser tratados de una forma inmediata para que así el éxito del tratamiento sea mejor, así como un buen pronóstico. Y bueno, como ya habíamos visto en la clase, en la plática anterior, la clase, ¿verdad? Sí, porque la doctora es maestra en la Facultad de Odontología. Sí, me vino el recuerdo y bueno, ya lo habíamos visto en la charla pasada, pues pueden ser ocasionados por caídas principalmente, que pueden ser o accidentes que pueden ser de tipo automovilístico o algún tipo de deporte. Y bueno, en los niños más grandecitos con ya los adolescentes podríamos agregar lo que son las peleas también, ¿verdad? Entonces ya sabemos que pueden afectar tanto la dentición temporal como permanente, y igualmente afectan a los dientes, así como los tejidos que rodean al diente, como lo son el proceso alveolar, así como el proceso alveolar y el periodonto. Si me pudieran pasar, por favor, la primera diapositiva. Y bueno, el tratamiento va a variar dependiendo del tipo de traumatismo que se trate, porque hay en lo que es dental, como ya lo había mencionado, y de tipo periodontal. Los de tipo dental, en la dentición temporal, vamos a hacer tratamientos más radicales, debido a que tenemos los gérmenes de los permanentes, como podríamos ver en la fotografía, en la radiografía que está ahí, ya están ahí formados los gérmenes del permanente, entonces tendríamos que ser muy radicales para no ir a lesionar esos dientes. Esto es en dentición temporal, es decir, en niños. Y vamos a dejar los traumatismos dentoalveolares en adolescentes que ya tienen dientes permanentes para otra ocasión. ¿Te parece? Sí, perfecto, porque realmente es un tema muy extenso y bueno, no podríamos abordarlo en este tiempo. Así es. Y bueno, los periodontales realmente son más comunes en la dentición temporal. ¿Por qué? Por el tipo de hueso que tenemos. Tenemos un hueso que todavía no está bien calcificado, además son raíces muy cortas y también muy amplias para alojar el germen del permanente. Entonces, son los más comunes que hay en la dentición temporal. Como vemos, tenemos una gran variedad, desde una lesión muy pequeña hasta una ya muy grave, como es la tipo de abulsión. Y bueno, específicamente el día de hoy vamos a abordar, como tú ya bien lo mencionabas, lo que es la luxación extrusiva y la intrusión. Decir, que se luxa y se sale un poquito, o como que se introduce dentro del alveolo. Así es. Si nos pudieran pasar la siguiente diapositiva para ahí explicar este tipo de traumatismo. Bueno, aquí se trata, es un caso clínico de una chiquita de 3 años de edad que llega al consultorio por presente. Esta niña se cayó de una bicicleta, 3 años, llegó al consultorio. Como podemos ver, siempre que tenemos un traumatismo tenemos que hacer una valoración extraoral, intraoral. En la parte extraoral la niña tiene abrasión en lo que es el labio superior, y intraoralmente... Es por esto que se llama periodontal, porque no nada más afecta, se golpea el diente, obviamente también se ve involucrado lo que es la encía, que es parte del tejido periodontal. Así es, la encía y el ligamento y el proceso alveolar. Bueno, en la parte intraoral podemos observar que ella también tuvo una laceración o una lesión de tejidos blandos,
bastante importante, de hecho se colocaron varios puntos profundos y algunos superficiales, y también una luxación extrusiva que consiste en que el diente está un poquito fuera del alvéolo, como tú ya lo mencionabas, y también aquí hubo una fractura cortical, entonces realmente es una luxación tanto extrusiva como lateral. Explica a las personas que nos están viendo allá en casa o en el trabajo qué es una cortical, una luxación cortical, una fractura. Ajá. Sí, va dentro de los traumatismos periodontales. Cortical es el hueso que cubre el diente en la forma vestibular, lo de enfrente. Eso es Muy la bien. cortical vestibular. Extrusivo porque el diente se sale un poquito del alvéolo, de la cavidad De su lugar se del sale. huequito que le corresponde, digámoslo. Así es, se sale de la cavidad donde está, del huequito ese que tú mencionas, se sale un poquito afuera y aparte se fracturó, extrusiva por eso, y también se fracturó el huesito vestibular que está Que lo rodea. Que lo rodea, exactamente. Y bueno, ¿qué hicimos aquí? Siempre que hacemos un diagnóstico con los niños, tenemos que hacer un diagnóstico clínico, radiográfico, también radiográfico para ver las condiciones del hueso y del periodonto. Y bueno, en esta ocasión la vimos de forma con anestesia local a esta chiquita, porque a veces por su edad y la extensión del traumatismo es muy complicado que ellos a veces no cooperan y a veces se tienen que realizar estos procedimientos bajo anestesia general. Y sabes que a veces, como yo decía en el programa pasado, que la encía es muy chismosa o lo que sangra mucho y entonces se ve muy aparatoso y obviamente se asustan más los pequeños que no están acostumbrados a ver sangre. Entonces, pues a veces la cooperación se hace difícil, me imagino yo, pero para eso ustedes los especialistas tienen algo que se llama manejo de conducta, que bueno, te voy a comprometer aquí porque quiero que me des un tema de manejo de conducta. Ah, perfecto, con mucho gusto. Con mucho gusto. Y sí, efectivamente, pues a pesar de la edad y lo extenso de su tratamiento, pues sí, la verdad, con manejo de conducta sí lo pudimos realizar. Y bueno, se suturó lo que fue como podemos observar en la fotografía, se suturó lo que fue la laceración, se llama laceración, se suturó y después los dientes se reposicionaron en su lugar, se reposicionaron y ya se fijaron, es decir, se inmovilizaron, o le llamamos también en odontología ferulización o inmovilizar, donde pusimos una férula rígida. Cabe mencionar que tenemos férulas flexibles, férulas rígidas y semirrígidas. Ya se selecciona el tipo de férula dependiendo del tipo de traumatismo que sea. Aquí, como hubo una fractura del proceso alveolar, se colocó una férula rígida, que es una férula resina-resina. Existe otra que también es rígida, que es alambre-resina, y otra que es flexible es menos rígida, que es nylon-resina. Y igual existe otra que es como un tipo de banditas de resina, que ya las venden prefabricadas. Sí. Y bueno, ahí es la selección de lo que el médico vaya a elegir para esto. Cabe mencionar que pues bueno, ya la niña nos tardamos un poquito, que a lo mejor más de una hora más o menos, porque los tiempos para los niños son muy importantes, no pueden permanecer mucho en el consultorio debido a la edad, pues era muy pequeñita realmente, pero a pesar de eso, la verdad, pues que fue un éxito. Se pudo lograr muy bien. Ajá. Sí, porque los niños son impacientes y obviamente Claro. no te puedes tomar todo el tiempo del mundo de que abre y te voy a colocar. No, tiene uno que meter manos a trabajar. Y bueno, pues ya con la experiencia, que es muy importante de ustedes los odontopediatras, pues esto se logra más fácilmente, ¿verdad? Pues bueno, eso es algo que... Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, es algo que realmente, pues sí tenemos un poquito de experiencia en ello y bueno, pues lo pudimos realizar. Cabe mencionar que después de un traumatismo siempre hay que dar indicaciones posoperatorias y un seguimiento, por supuesto, a corto, a largo plazo, corto y a largo plazo. A ella le dimos una cita en una semana para ver primero la evolución, pues sí, más a corto plazo. Dimos una dieta blanda, es muy importante la dieta que llevemos, una dieta blanda, libre de irritantes y de cítricos, porque eso causaría más dolor a la herida que ella tiene. Irrita. Claro, irritante, entonces libre de irritantes. Y la higiene es muy importante porque también de eso depende la recuperación de los tejidos, en lo que fue la superficie del labio,
con una gasa húmeda, y ya lo de los dientes con un cepillo. Eso es importante para los tejidos y a veces los papás, como los niños pueden tener dolor, ellos luego lo pasan desapercibido y piensan que no debe realizarse higiene, y por el contrario, sí se debe de realizar. Y obviamente que se dio un analgésico, un desinflamatorio y un antibiótico. Y obviamente que no realice actividades bruscas, que vuelva a andar en la bicicleta, que vuelva a correr la niña, ¿verdad? Sí, porque si el chiste de esto es precisamente la inmovilización de la zona, del área, y entonces si el niño en estos momentos vuelve a jugar, se vuelve a golpear, sí, pues obviamente ahí el proceso de cicatrización se va a interrumpir, ¿verdad? Así es, o incluso puede ser de peor pronóstico. De por sí un traumatismo no es el mejor pronóstico, por eso la importancia de que se atienda en el momento que sucede es importante para para un mejor pronóstico, que el pronóstico sea bueno a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, no, y es por eso también que sí, se deben de tratar cada uno de los traumatismos sí, dentoalveolares de forma individual, porque, por ejemplo, en casos de la abulsión se tiene que dar incluso hasta vacuna antitetánica, ¿verdad? Sí. Entonces, en este caso no se tuvo que dar vacuna porque no salió completamente el diente, se quedó ahí, se salió un poquito sin salirse completamente del alveolo. Bueno, ahí es importante, sí es importante, ya que mencionan lo de la vacuna, a los niños generalmente les protege lo que son el cuadro de inmunizaciones que ya tienen y ver en qué zona sucedió el accidente. Estábamos comentando que en estos casos, como no se abulsionó o no se salió completamente el diente, no es necesario la vacuna antitetánica y está cubierta por el esquema de vacunación propia que el niño ya tiene en sí. Por lo tanto, sí es importante un manejo muy específico según el tipo de traumatismo dentoalveolar, porque las indicaciones y los tratamientos varían según incluso hasta el tiempo en que se presente, porque muchas veces transcurre un día, a veces transcurren unas horas o unos minutos en que llegan a la consulta, ¿verdad, doctora? Así es. Sí, en cuestión de lo de la vacuna, en los niños está realmente, ellos están protegidos por su esquema de inmunización. Ya si sucediera en algún jovencito, un adolescente o un adulto, yo creo que ahí sí habría que valorar la vacuna tetánica. Y también ver en qué superficie fue, qué tan contaminado estuvo el área, ¿verdad? Eso es importante. Y sí, entre más rápido sea el tratamiento, el éxito va a ser mejor, así como el pronóstico, obviamente. Y bueno, si nos pudieran pasar otra fotografía, por favor. Teníamos una fotografía, mira. Bueno, ahí en esa fotografía ya habíamos mencionado los tipos de férulas que hay, ahí podemos ver la férula de alambre resina, que también es rígida, la nylon resina, que esa es más flexible, y en la parte inferior se encuentra la que hablábamos de las tiritas de resina, que esas son prefabricadas. Bueno, y ahí ya depende del tipo de traumatismo que tengas, ya tú colocas tu tipo de... Fíjate que escoges tu tipo de férula. A mí se me hace que mientras más rígida es mejor, porque permiten el proceso de cicatrización sin que tenga tanto, o sea, acceso a la movilización. Entonces, pero como tú dices, ya todo depende del tipo de traumatismo, ¿verdad? Claro, para los niños sí es muy bueno, y también el tiempo, porque también los tiempos varían desde, si es muy severo, como en este caso sí la dejé yo 4 semanas, porque varía de 2 semanas hasta 4 semanas el tiempo que se coloca la férula, porque varía de 2 a 4 semanas, porque si es muy si es muy leve, como una luxación, una subluxación, generalmente no existe una ferulización, solamente una dieta blanda y que no corten los niños con los dientes de enfrente, eso es muy importante, aunque sean blandos, ¿verdad? No cortar. Esta es una subluxación. Sí, ajá. Y en caso de una luxación sí se coloca unas 2 semanas, y ya en este caso, cuando es una fractura de diente o fractura de alveolar, ahí sí se coloca. Yo la dejé se deja de 3 a 4 semanas, yo la dejé 4 porque la niña era muy pequeñita y para tener la seguridad de que, como tú dices, que no se vaya a movilizar. Si nos pasan la siguiente fotografía, por favor. Entonces, mira, esto es en cuanto a la ferulización, y aquí vemos otra pacientita. ¿A qué se refiere? Sí, aquí doctor? es otro caso clínico, aquí es una intrusión. La intrusión consiste en que el diente está adentro de lo que es la cavidad alveolar, adentro, ¿verdad? Esa es una chiquita de 2 años, y aquí se valora cómo es la intrusión del diente. Si no afecta al germen del permanente, se deja ahí que solo erupcione.
y se tarda de 1 a 3 meses dependiendo del nivel de intrusión. En caso de que no sea... Se tarda de 1 a 3 meses en recuperar su posición de forma natural. Así es. Entonces, en caso de que afecte al germen del permanente, se hace la exodoncia, ¿verdad? Y bueno, pues mira, la verdad también fue otro caso exitoso. Esa niña tuvo aparte, cabe mencionar que tuvo otro traumatismo, después del primero tuvo otro. Y bueno, pues ahí todavía el pronóstico es más malo, pero bueno, pues la verdad pues vale la pena. De hecho, como ya te mencionaba, habría que tener un seguimiento a corto y a largo plazo, porque pues hay que ver qué pasa con esos dientes, que pueden tener también un daño pulpar y valorar cómo está, pero yo creo que es bastante bueno el caso que vemos ahí. Se tardó 3 meses en la erupción alcanzar, total. Y mira, ahí casi no se nota nada. Y bueno, pues yo te recomiendo darle un descuento por docena por todos los traumatismos que vaya acumulando, porque los niños, pues hay niños que son muy activos, claro, juguetones, y obviamente pues eso es el reflejo de la personalidad de cada uno de nosotros en la infancia. Así es, así es. Entonces, pues sí es muy importante que los papás, la gente que nos está viendo por la tele, que tomen en cuenta que un traumatismo debe ser tratado en el momento. Yo sigo siendo incisiva en esto porque eso es súper importante, el tratamiento, que se dé el éxito del tratamiento en esto. Y pues lo más importante de esto aquí básicamente sería la prevención, ¿verdad? Dime una cosa, en este caso entonces nada más la dejaste aquí que solita, revisaste que no tuviera alguna laceración, no tuviste que coser, poner puntos de sutura, y la dejaste simplemente con un tratamiento, digamos, con una alimentación libre de irritantes, blanda, y obviamente con el cuidado de que no, o sea, de que se cuidara la zona, ¿verdad? Sí, así es. Y todas las recomendaciones a la mamá, porque obviamente que son niños chiquitos. Cuando los niños son menores de 3 años, pues es el cuidado completamente de los papás y del que cuida a los niños, porque los niños no tienen esa conciencia, además que son niños que todavía no tienen su control, ¿cómo se dice? Una buena coordinación motriz, entonces es fácil que ellos sufran una caída, ¿verdad? Claro. Y más si andan en un triciclo o si traen zapatos completamente que no les ayuden, ¿verdad? Los niños. Entonces, aquí es cuidado de los papás y eso es parte de la prevención. Si nos pudieran pasar la fotografía que sigue, por favor. Y bueno, la prevención es importante, como ya decía, básicamente muchos traumatismos se pueden prevenir, les decía, de menores de 3 años, pues cuidado de los papás y de la gente que los está cuidando, ¿verdad? No los pueden dejar solos, andar en triciclos, y nada de eso. Y bueno, si los niños van a realizar algún tipo de deporte brusco o de contacto, pues idealmente los niños deben de estar protegidos. Que van a andar en una patineta, en patines, hasta en un triciclo, vaya que se pueden prevenir desde... Patín del diablo. Claro, se pueden prevenir desde rodilleras, coderas, cascos, porque también lo de la boca puede ser lo más sencillo, pero pueden ellos que también se golpeen la cabeza y eso puede ser algo muy grave hasta para la vida del paciente. Aquí hubo un caso muy sonado de un niño que le cayó una televisión de estas antiguas, yo creo. Claro. Y el niño, bueno, pues tuvo un daño cráneoencefálico. Claro, que pueden ser fatales. Entonces, eso es súper importante. Y obviamente nosotros como odontólogos, pues cuidamos nuestros dientes y también se sugiere de que cuando los niños van a realizar algún tipo de deporte, fútbol, básquetbol, karate kid, todo ese tipo de deportes de contacto, sea importante que ellos se coloquen una férula. Lucha grecorromana, box. Exacto, y se pueden proteger muy bien pues con un tipo de guardas oclusales, así como lo que usan los boxeadores, los de fútbol americano, todo ese tipo. Entonces, yo creo que es una cultura, fomentar esta cultura para los papás, para pues la gente, de que se coloquen todo eso. Se ve como muy aparatoso, pero realmente eso es muy bueno para protegernos, ¿verdad? Y los niños, por ejemplo, los niños deben de siempre viajar en la parte trasera del asiento, en su sillita, ¿qué más? Usar nosotros el cinturón también. Y bueno, pues de las peleas no lo podemos nosotros evitar, ¿verdad? Porque pues eso es parte también, por ejemplo, de un adolescente. Pero en el caso de los niños que viajen en el asiento trasero y su sillita estaría ideal. Fíjate que yo como ortodoncista atiendo muchos casos de traumatismos dentoalveolares también, pero en pacientes que han tenido accidentes automovilísticos.
A veces ya traen incluso los brackets y entonces se pegan contra el tablero del coche y al momento en que se golpean, pues los mismos brackets sirven un poquito, no para, pues digamos, para distribuir la fuerza y entonces en lugar de que el impacto llegue en una sola zona, se distribuye entre todos los demás dientes y entonces lo que pudiera ser una abulsión, pues a lo mejor no se convierte en una abulsión, se quedan ahí mismo los dientes, si tú quieres flojos, luxados, pero los mismos brackets sirven después, si se ponen de forma rígida, como una manera de ferulización. Claro. Adultos también que tienen problemas y pues ya ves, con los asaltos y esto no se puede impedir, pero sí también hay propios de los trabajos. Alguien que, por ejemplo, que esté ordeñando una vaca me ha tocado y que le den una patada, o sea... O también unas personas que una vez en una moto fue y se estampó, pero ya estamos hablando de adultos, ¿verdad? Sí, claro. Y es algo que no podemos impedir, pero me gusta mucho que hayas tratado el tema de lo que es la prevención, porque bueno, los niños, en tu caso, pues están a expensas del cuidado de sus padres o de las personas que los cuidan, de sus tutores, y entonces es muy importante que fomentemos el cuidado en todos los aspectos. También en el cuidado de la prevención de accidentes, para que estos no lleguen a suceder. Y en caso de que sucedan, acudan lo más pronto posible con un especialista porque el pronóstico y el éxito se incrementan del tratamiento. De otra manera, pues entonces se pueden llegar a perder los dientes. Así es, tienes tu razón en todo eso, entonces pues vamos a fomentar esa cultura dentro de lo que se pueda y obviamente pues son accidentes a veces no se pueden prevenir, ¿verdad? Pues suceden. Hay unos que no. Pues suceden, pero bueno, como tú ya bien lo dices, pues sí hay que tener en cuenta de que hay que atenderse lo más rápido posible, apenas sucedan los accidentes y bueno, pues para eso estamos ahí. Nos da mucho gusto que hayas venido aquí al programa Odontología para Todos. Y bueno, como ustedes ya saben, estén al pendiente. Muy seguramente volvemos a invitar a la doctora Maximina Pérez Gracia, que nos hablará de esto y otros temas muy interesantes para todos ustedes. No se pierdan el programa todos los viernes aquí en TVUG. Hasta la próxima.